Sofía Garza no estaba buscando el amor cuando conoció a Mateo Herrera. Acababa de salir de la universidad y empezaba su primer trabajo serio en una empresa de logística en el corazón financiero de Monterrey. Aún intentaba encontrar su lugar en el mundo corporativo. Mateo, unos años mayor que ella, trabajaba allí como coordinador administrativo. Era organizado, sereno, una roca a la que los empleados más jóvenes se aferraban cuando se sentían abrumados. Su conexión comenzó discretamente, a través de pequeños gestos de amabilidad. Él ayudó a navegar los sistemas de la empresa, le enseñó los trucos del oficio y le explicaba todo con paciencia, sin jamás hacerla sentir inferior. Lo que empezó como una tutoría pronto se convirtió en conversaciones casuales durante el café, luego en largas caminatas después del trabajo y, finalmente, en algo más. Con el tiempo, Sofía descubrió lo compatibles que eran. Mateo no era ostentoso ni ruidoso. Y era constante, reflexivo y sorprendentemente divertido cuando bajaba la guardia. A ambos les encantaba la música que contaba historias, los viajes por carretera sin un destino fijo y el simple placer de cocinar juntos al final de un largo día. En menos de un año, se mudaron a vivir juntos. Su departamento en la colonia Obispado no era grande, pero era cálido y estaba lleno de pequeñas tradiciones. Los viernes de tacos para llevar, los domingos de hot cakes y, al menos una vez al mes, una escapada de fin de semana a un pueblo mágico como Santiago o Parras, a veces cruzando la frontera estatal hacia Coahuila. Mateo nunca dividió las tareas del hogar en suyas y mías. Si llegaba a casa primero, preparaba la cena. A veces incluso experimentaba con recetas nuevas. Si Sofía tenía tiempo libre, doblaba la ropa o planeaba su próxima aventura. Su vida juntos era fluida, construida sobre gestos silenciosos de respeto. Sus amigos a menudo comentaban lo cómodos que parecían, lo natural que se sentía su relación. Sin embargo, un detalle siempre destacaba. Mateo nunca tocaba el alcohol. En las reuniones, cuando circulaban las cervezas o se servía vino, él declinaba cortésmente. Soy atleta, explicaba con una sonrisa. Practico box desde los 7 años. Mi cuerpo no procesa bien el alcohol. Honestamente, ni siquiera me gusta el olor. No lo decía de forma ofensiva, solo como un hecho, y la mayoría de la gente lo dejaba pasar. Sofía admiraba esa disciplina. Para ella, era una señal de autocontrol y compromiso, cualidades que valoraba profundamente. A medida que su relación maduraba, hablar de matrimonio se volvió inevitable. Los padres de Sofía, Patricia y Jorge Garza sabían desde hacía meses que ella iba en serio con Mateo. Naturalmente, querían conocerlo. Así que, un sábado, Sofía llevó a Mateo a la casa de los Garza en la zona de Cumbres. Patricia, cálida y amable, había preparado una mesa llena de comida: pollo rostizado, puré de papa y su famoso pastel de manzana. Jorge, más reservado pero igualmente acogedor, sirvió las bebidas y le hizo un lugar en la mesa. Trataron a Mateo no como a un invitado, sino casi como a uno más de la familia desde el momento en que entró. La conversación fluyó con facilidad. Jorge le preguntó a Mateo sobre su trabajo, sus pasatiempos, su visión de la vida. Mateo, educado y elocuente, respondió sin dudar. Admitió su amor por el senderismo, su costumbre de correr temprano por el Paseo Santa Lucía y su preferencia por las noches tranquilas en lugar de las fiestas ruidosas. Patricia notó la forma en que miraba a Sofía, suave pero firme, con una especie de calidez protectora. Aún así, mientras la noche avanzaba, una sutil pregunta persistía en la mente de Patricia. Entre bocados de pastel, finalmente preguntó: Mateo, cuéntanos un poco sobre tu familia. Sofía no nos ha dicho mucho. Nos encantaría saber más. Mateo se congeló por un instante. Fue rápido, tan rápido que la mayoría no lo habría notado, pero Sofía sí. Su sonrisa vaciló y luego regresó, practicada y serena. Oh, viven en otra parte de Nuevo León, dijo a la ligera. No hay mucho que contar, en realidad. No nos vemos muy a menudo. Cambió de tema con un encanto que desarmaba, preguntándole a Jorge sobre su trabajo en logística, alejando el foco de sí mismo. Patricia intercambió una mirada con su esposo y luego con Sofía. No era exactamente sospecha, sino curiosidad. ¿Por qué Sofía nunca había conocido a su familia?
¿Por qué, en todo el tiempo que llevaban juntos, Mateo nunca los había mencionado? Sofía también lo notó. Por primera vez desde que se había enamorado de él, se dio cuenta de que había una parte de la vida de Mateo de la que no sabía casi nada. No era la ausencia de detalles lo que la inquietaba. Era la forma en que él desviaba el tema, como si hubiera puertas que se negaba a abrir. La noche terminó cordialmente. Mateo agradeció a Patricia por la comida, estrechó firmemente la mano de Jorge y ayudó a Sofía con su abrigo. Pero mientras conducían a casa, la calidez de la velada dio paso a una tensión tácita. Sofía miraba por la ventana, preguntándose sobre las partes de la historia de Mateo que permanecían ocultas. Él le había dado su tiempo, su amabilidad, su amor. Sin embargo, detrás de esa sonrisa serena, había un silencio, uno que parecía extenderse más allá de los kilómetros entre Monterrey y el pueblo del que venía. Un silencio que Sofía no podía ignorar, por mucho que lo intentara. El invierno apenas se retiraba cuando las conversaciones sobre una boda comenzaron a llenar la casa de los Garza. A Patricia no le gustaba nada más que imaginar a su única hija de blanco, caminando por un pasillo bordeado de flores, con todos los invitados poniéndose de pie para verla. Jorge, práctico como siempre, fingía que no le importaban los detalles, pero Sofía lo sorprendía sonriendo cuando Patricia hablaba del primer baile o del brindis con champaña. Para sus padres, una boda no era solo una formalidad, era una celebración de la familia, la tradición y la vida que tanto se habían esforzado por darle a su hija. Mateo, sin embargo, lo veía de otra manera. Una noche, en su pequeño departamento de Monterrey, entre recipientes de comida para llevar y el zumbido del aire acondicionado, sacó el tema. Oye, comenzó con cuidado, ¿qué pensarías si hiciéramos la boda pequeña? Solo nosotros, quizás algunos amigos cercanos. Algo simple, como una ceremonia en el registro civil y una cena después. Sin limusinas, sin salones de banquetes, nada de eso. Sofía ladeó la cabeza, sorprendida. Siempre había imaginado algo modesto, pero aún así festivo. La familia reunida, música, fotografías para enmarcar. Pequeña, claro dijo. Pero te refieres a sin recepción. Mateo se encogió de hombros, tratando de sonar casual. ¿Para qué gastar dinero en alimentar a 100 personas que apenas conocemos? Podríamos usar ese dinero para la luna de miel o para el enganche de una casa. Algo que realmente importe para nuestro futuro. Su razonamiento tenía sentido. Era práctico, incluso romántico a su manera. Sin embargo, cuando Sofía se lo mencionó a sus padres, Patricia ahogó un grito de incredulidad. ¿Sin recepción? De ninguna manera. Sofía, te mereces una boda como debe ser. Hemos esperado este día desde que naciste. No me importa si tenemos que pagarla nosotros mismos. Lo haremos. Eres nuestra hija y debes tener la celebración que sueñas. Jorge la respaldó con un silencioso asentimiento. No se trata solo de ustedes, cariño. Se trata también de la familia, de honrar el compromiso que están haciendo. Sofía se encontraba entre ellos, dividida. Quería respetar los deseos de Mateo, pero tampoco podía ignorar el brillo en los ojos de su madre, la determinación en la voz de su padre. Querían darle el tipo de día que creían que ella merecía, un evento único en la vida. El siguiente fin de semana, mientras ella y Mateo doblaban la ropa, Sofía lo intentó de nuevo. Mis padres realmente quieren una boda más grande, dijo suavemente. Incluso están dispuestos a pagar. Es importante para ellos. La mano de Mateo se detuvo a mitad de doblar una camiseta. La dejó a un lado y luego exhaló. Sofía, mis padres no estarán ahí. Las palabras cayeron con fuerza. Sofía parpadeó, desconcertada. ¿Qué quieres decir? Ni siquiera les has dicho la fecha. No necesito hacerlo, dijo él, dándole la espalda. No vendrán. Así son las cosas. Pero, Mateo, insistió ella, esta es tu boda también. ¿No quieres que tu familia esté allí? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Alguien? Él negó con la cabeza, con la mandíbula apretada. No es posible. Están ocupados. Dejémoslo así. La explicación era frágil, apenas más que aire. Sofía sintió que la frustración crecía en su pecho. No era que sus padres no pudieran venir. La vida tenía obstáculos,
todo el mundo lo entendía. Era la forma en que él cerraba la conversación, negándose a ofrecer el más mínimo detalle, como si el tema en sí estuviera prohibido. Intentó sonreír, dejarlo pasar, pero más tarde esa noche, despierta a su lado, no pudo. Mateo le había dado todas las razones para confiar en él, pero este silencio la carcomía. Las bodas se trataban de unión, de dos familias que se juntaban, no solo de dos personas firmando papeles. ¿Por qué estaba tan decidido a mantener su lado en las sombras? Sofía se dijo a sí misma que no debía presionar. Él se abriría cuando estuviera listo. Aún así, a medida que pasaban los días, las preguntas persistían. ¿Por qué nunca había conocido a su familia? ¿Por qué él nunca los llamaba, nunca mencionaba sus nombres? ¿Qué estaba escondiendo detrás de esa cara tranquila y serena? Las dudas eran silenciosas al principio, fáciles de ahogar en el ritmo de la vida diaria, pero como agua filtrándose por las grietas de una pared, seguían regresando, suaves pero insistentes. Por primera vez, desde que se habían mudado juntos, Sofía se preguntó si realmente conocía al hombre con el que planeaba casarse. La idea había estado creciendo en la mente de Sofía desde aquella noche en que Mateo, con la mirada desviada, insistió en que sus padres no asistirían a la boda. No le había dado una razón, solo un muro de silencio. Cuanto más se negaba a explicar, más ardía la curiosidad de ella. Una semana después, Mateo mencionó que tenía que salir en un corto viaje de trabajo. No era inusual. Su puesto ocasionalmente lo enviaba a otras ciudades de la región para tareas administrativas. Le preguntó si quería acompañarlo, pero Sofía negó con la cabeza, alegando que tenía informes que terminar y pocas ganas de deambular sola mientras él estaba en reuniones. Mateo aceptó su respuesta fácilmente, le dio un beso en la frente a la mañana siguiente y se fue. Ya había tomado su decisión. Esa tarde, mientras ordenaba el departamento, encontró la confirmación que había estado buscando. Dentro de la guantera del coche de Mateo, donde a veces dejaba papeles del seguro y correo viejo, había un sobredoblado dirigido a Carmen Herrera en Cadereyta. Sofía se quedó mirando el nombre. Recordaba que Mateo una vez había dicho el nombre de su madre rápidamente, como por accidente, Carmen. Tenía que ser ella. Sostuvo el sobre durante un largo rato, debatiendo. Se sentía como una invasión, como cruzar una línea que se había prometido nunca cruzar. Pero ahí estaba. La dirección que él había ocultado, el vínculo con la familia de la que se negaba a hablar. Deslizó el papel en su bolso. A la mañana siguiente, Sofía empacó una pequeña maleta y les dijo a sus padres que estaría haciendo unos mandados fuera de Monterrey. Luego, subió a su coche y programó el GPS para Cadereyta. La carretera se extendía larga y plana ante ella. El sol de invierno era pálido y frío contra el parabrisas. A medida que los kilómetros pasaban, el paisaje cambiaba del bullicio de los suburbios de Monterrey a los bordes más grises y tranquilos del cinturón industrial de Nuevo León. Almacenes abandonados con ventanas rotas se alzaban a lo largo del camino. Antiguas fábricas, que alguna vez fueron el corazón de la producción, ahora yacían abandonadas, sus chimeneas apuntando como dedos irregularmente hacia el cielo. Más cerca de Cadereyta, el declive era imposible de ignorar. Hileras de casas que parecían vencidas por el tiempo, con los techos hundiéndose y las ventanas tapiadas. Algunas calles parecían como si la vida se hubiera desangrado de ellas hacía años, dejando solo cascarones vacíos. Un depósito de cerveza se erigía en la esquina, su letrero de neón zumbando débilmente, incluso a la luz del día. Frente a él, una pequeña fonda se inclinaba bajo un toldo descolorido. Sofía agarró el volante con más fuerza. Había crecido en un barrio estable de clase media, donde los jardines estaban cuidados y los vecinos se saludaban a través de las cocheras. Aquí, el silencio pesaba en el aire, roto solo por el ladrido ocasional de un perro callejero o el retumbar de la música que se escapaba de un coche que pasaba. Su GPS la desvió de la carretera principal hacia una estrecha calle residencial. El asfalto agrietado estaba lleno de baches. Los patios estaban cubiertos de maleza, las cercas astilladas y rotas. Frente a una casa, una camioneta oxidada descansaba sobre tabiques, sin llantas. La ropa se agitaba rígidamente en un tendedero, aunque la tela estaba tan gastada que casi no tenía color. Redujo la velocidad, con el corazón desbocado. Este era el mundo que Mateo había dejado atrás,
el mundo que nunca había querido que ella viera. Pensó en su negativa a beber, en cómo evitaba hablar de su familia, en su insistencia en que sus padres no vendrían a la boda. En este paisaje, su silencio comenzaba a tener sentido. Sofía estacionó su coche cerca de una tiendita de la esquina con un techo hundido y un letrero pintado a mano. Por un momento, se quedó allí sentada, mirando la dirección en el papel, sin saber si tendría el valor de tocar la puerta una vez que la encontrara. El estómago se le retorcía de culpa. Amaba a Mateo, confiaba en él, pero no podía construir un matrimonio sobre sombras. Respirando hondo, encendió el motor de nuevo y se adentró más en el barrio. Cada giro parecía llevarla más hacia el abandono, como si el tiempo se hubiera olvidado de esta parte de Nuevo León. Las casas se inclinaban como viejos cansados. El triciclo de un niño, oxidado y roto, yacía volcado en un patio ahogado por la maleza. En algún lugar a lo lejos, un perro aulló, un sonido largo y lúgubre. Cuanto más se acercaba a la dirección, más sentía Sofía el peso de lo que estaba a punto de descubrir. Esto ya no se trataba de curiosidad, se trataba de la verdad. La verdad detrás del hombre que amaba, la verdad que él tenía demasiado miedo o vergüenza de compartir. Finalmente, vio el número pintado torcidamente en un buzón agrietado. Herrera. El pecho se le oprimió. Detuvo el coche junto a la acera y apagó el motor. Durante un largo momento, no se movió. La casa frente a ella se hundía bajo su propio peso. El porche estaba lleno de latas de cerveza. Las cortinas, amarillentas y rígidas. Sofía cerró los ojos, inhaló una vez y abrió la puerta del coche. El aire frío le mordió las mejillas al salir. El sonido de sus botas crujiendo contra la grava sonaba demasiado fuerte en la calle vacía. Cualesquiera que fueran los secretos que Mateo había enterrado aquí, estaba a punto de enfrentarlo sola. Sofía se paró frente a la casa inclinada, el número en el buzón apenas legible bajo capas de óxido y pintura descascarada. Su aliento se empañó en el aire frío mientras subía los crujientes escalones del porche. Lo primero que la golpeó fue el olor, a cerveza rancia, a licor barato y a algo ácido que se aferraba a las tablas. Por un momento, casi se dio la vuelta. Tocó la puerta. Al principio no hubo respuesta, solo el zumbido ahogado de un televisor desde algún lugar del interior. Intentó de nuevo, esta vez más fuerte. Una voz ladró desde adentro, grave e irritable. La puerta se abrió una rendija para revelar a una mujer que parecía mayor de lo que era. El cabello de Carmen Herrera estaba enredado, su rostro hinchado y cansado, sus ojos bordeados de rojo. Una bata descolorida colgaba de sus delgados hombros, manchada de comida y licor. Entrecerró los ojos hacia Sofía con desconfianza, agarrándose al marco de la puerta como para sostenerse. ¿Qué? Si vienes de la CFE, ya te dije que no tengo para pagar. Puedes cortarla, a ver si me importa. Sin tele, sin refri, da igual. Sus palabras se arrastraban ligeramente. Una botella de vodka barato colgaba de una de sus manos. Sofía se quedó helada, con el corazón acelerado. Yo, busco a Carmen Herrera, dijo con cuidado. La encontraste. La mirada de Carmen se agudizó, escaneando a Sofía de pies a cabeza. La bata se movió mientras cruzaba los brazos. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Sofía abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, una voz joven sonó desde el interior. Mamá, déjala en paz. No es de la compañía de luz. Una niña apareció en el pasillo. Una figura delgada, de quizás 12 años, con el cabello rubio oscuro, recogido en una coleta desordenada. Sus ojos eran sorprendentemente verdes, agudos e inquebrantables. Se movía con un desafío que parecía demasiado viejo para su edad. Vuelve a tu cuarto. Lily, espetó Carmen, sus palabras cubiertas de amargura. Pero Lily no se movió. En cambio, enderezó los hombros y fulminó a su madre con la mirada. Solo vas a intentar quitarle su dinero como siempre haces. Cierra la boca. Carmen se abalanzó hacia ella, tambaleándose. La botella de vodka se agitó. Lily retrocedió un paso, su voz elevándose. Vendiste mi chamarra por alcohol. Vendiste las botas nuevas que Mateo me compró. Venderías el teléfono también si te dejara. Por eso ya no viene. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sofía sintió que se le revolvía el estómago. El nombre de Mateo, pronunció. No hables de tu hermano como si lo conocieras. No sabes lo que ha hecho por esta familia.
No sabes lo que he tenido que hacer yo. Las manos de Lily se cerraron en puños a los costados, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas y superficiales. No has hecho nada más que beber. Daniel ya no está, y Mateo odia este lugar por tu culpa. Y cuando crezca, yo también me voy a ir. Su voz se quebró, pero sus ojos no vacilaron. Sofía permanecía congelada en el umbral, su mente dando vueltas. Había venido en busca de respuestas, y aquí estaban, feas, crudas, derramándose frente a ella. Carmen se volvió hacia Sofía, recordando de repente a la extraña en su porche. Su expresión se endureció. Tú, quien quiera que seas, no perteneces aquí. Lárgate de mi propiedad. El pulso de Sofía retumbaba en sus oídos. Una parte de ella quería obedecer, correr de vuelta a la seguridad de su coche y olvidar que alguna vez había venido. Pero entonces miró a Lily, a esos feroces ojos verdes llenos de una mezcla de coraje y desesperación. La mirada de la niña se detuvo en ella, suplicando en silencio, aunque sus labios no decían nada. Lo siento, susurró Sofía, retrocediendo hacia el porche. No quise entrometerme. Carmen cerró la puerta de un portazo, el sonido reverberando a través de las frágiles paredes. Siguió un silencio pesado y sofocante. Sofía se quedó allí un momento más, su aliento visible en la luz que se desvanecía, su corazón latiendo como si fuera a salirse de su pecho. A través de las delgadas cortinas de una ventana agrietada, vio a Lily retirarse por el pasillo, sus hombros tensos, su pequeña figura encorvada contra el caos que llenaba la casa. Sofía supo una cosa con certeza. Lo que sea que Mateo había intentado enterrar, el silencio que había construido entre su pasado y su presente, era real, y era más oscuro de lo que había imaginado. La puerta apenas se había cerrado cuando Lily salió disparada por un costado de la casa, sus tenis golpeando contra la banqueta agrietada. Sofía se quedó paralizada por un momento. Luego, el instinto la impulsó hacia adelante. No podía dejar a la niña sola, no después de lo que acababa de presenciar. Lily, espera, gritó Sofía, con la voz entrecortada por el aire frío de la tarde. La niña no disminuyó la velocidad. Se escabulló por la calle, deslizándose entre dos casas inclinadas, su pequeña figura moviéndose con una velocidad sorprendente. Sofía corrió tras ella, sus botas crujiendo sobre grava y vidrios rotos. Su corazón latía con fuerza, no solo por la persecución, sino por la sensación persistente de que si dejaba que Lily desapareciera ahora, podría no encontrar nunca la verdad que Mateo había pasado su vida escondiendo. Después de varias cuadras, la calle se abrió a un claro. Una vieja tienda de abarrotes se agazapaba en la esquina, con el letrero descolorido y las ventanas sucias. Más allá, un estrecho camino de tierra serpenteaba hacia una extensión de agua que brillaba débilmente bajo el pálido sol. Sofía vio a Lily dirigiéndose en esa dirección, con los hombros rígidos y las manos metidas en los bolsillos de su chamarra. Sofía entró primero en la tienda. La campanilla sobre la puerta emitió un tintineo débil. Adentro, el aire estaba viciado, con estantes de sopa enlatada, cajas de cereal polvorientas y un refrigerador que zumbaba con refrescos y cerveza barata. Tomó un paquete de galletas, un trozo de machaca seca y algunas paletas de colores brillantes de un frasco junto a la caja. El cajero, un hombre mayor con ojos cansados, le cobró sin hacer comentarios. Cuando Sofía salió, Lily la esperaba al borde del camino, con los brazos cruzados. Sus ojos, esos penetrantes ojos verdes, se entrecerraron. ¿Por qué me sigues? Sofía levantó la bolsa. Pensé que quizás querrías algo de comer. Eso es todo. Por un momento, Lily no se movió. Luego, con un encogimiento de hombros que intentaba parecer indiferente pero que cargaba el peso del agotamiento, se dio la vuelta hacia el lago. Está bien, pero no voy a volver a casa ahora. Sofía la siguió por el camino. Conducía a un pequeño lago, rodeado de árboles desnudos y rocas dispersas. El agua estaba en calma, reflejando el cielo descolorido. Lily se sentó en un tronco caído cerca de la orilla, abrazando sus rodillas. Sofía se sentó a unos metros de distancia, abriendo la bolsa y colocando los bocadillos entre ellas. Toma, dijo Sofía en voz baja. Lo que quieras. Lily miró las galletas y luego tomó una. Le dio un mordisco, masticando lentamente, su rostro inexpresivo. Después de un momento,
También tomó una paleta, haciendo girar el palito entre sus dedos. El silencio se extendió entre ellas, roto solo por el suave murmullo del agua contra la orilla. Sofía no la apresuró. Sabía que no debía presionar. Finalmente, Lily habló. Su voz era más tranquila ahora, despojada del desafío que había mostrado a su madre. No eres de por aquí, se nota. ¿Por qué viniste? Sofía dudó. La verdad le oprimía el pecho. Yo. Conozco a tu hermano, Mateo. Al oír su nombre, la cabeza de Lily se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego se entrecerraron con sospecha. Estás mintiendo. No miento, dijo Sofía rápidamente. Estoy comprometida con él. Se supone que nos casaremos pronto. Durante un largo momento, Lily se quedó mirándola fijamente. Luego, lentamente, sus hombros se desplomaron. Así que por eso apareció, miró hacia el agua, su voz endureciéndose. No habla de nosotros, ¿verdad? Sofía negó con la cabeza suavemente. No, nunca lo ha hecho. Por eso vine. Quería entender. Lily soltó una risa seca, sin rastro de humor. Claro que no. ¿Por qué lo haría? Este lugar, mi mamá, no es nada que él quisiera que vieras. Sofía permaneció en silencio, dejando que las palabras de la niña fluyeran por sí solas. Lily jugueteó con la envoltura de su paleta y luego comenzó, su voz baja pero firme. Mateo solía venir mucho a casa, cuando Daniel todavía estaba vivo. Intentaba ayudar, hacerse cargo de las cosas, pero mi mamá, ella siempre estaba bebiendo, vendiendo lo que podía por alcohol, chamarras, zapatos, incluso mis útiles escolares. Mateo dejó de traer cosas porque ella simplemente las cambiaba. Odiaba estar aquí, la odiaba a ella, pero nos amaba a nosotros, especialmente a Daniel. Su garganta se apretó y se detuvo. El corazón de Sofía se encogió. Podía oír la verdad presionando en los bordes de la voz de Lily. Una verdad que no estaba segura de estar lista para soportar. Daniel era diferente, susurró Lily. Él era fuerte. Siempre me protegía, incluso de los novios de mi mamá. Pero una noche, uno de ellos la atacó con un cuchillo. Daniel se interpuso, se detuvo, mirando el lago como si el agua misma pudiera tragarse el recuerdo. No sobrevivió. El pecho de Sofía le dolía. Quería acercarse, poner una mano en el hombro de Lily, pero no lo hizo. La niña no pedía consuelo. Estaba contando su historia porque nadie más lo haría. Por eso Mateo no vuelve, dijo Lily finalmente, volviendo a clavar esos ojos verdes en Sofía. Se culpa a sí mismo. Piensa que si hubiera estado aquí, Daniel seguiría vivo. Pero no pudo salvarlo. No pudo salvarnos a ninguno de nosotros. El viento ondeó sobre el lago, trayendo el olor amargo del humo de algún lugar en la distancia. Sofía tragó saliva. En ese momento, entendió por qué Mateo nunca bebía, por qué nunca mencionaba a su familia, por qué se cerraba cada vez que ella preguntaba. Su silencio no era orgullo ni secretismo, era duelo. Y sentada junto a Lily, Sofía supo que la verdad que había descubierto era solo el principio. El viento del lago traía un frío húmedo, y Sofía se ajustó el abrigo, pero no se movió. Lily permanecía encorvada en el tronco, con los codos en las rodillas, mirando el agua como si las historias atrapadas dentro de ella solo pudieran salir si mantenía la vista fija en algo firme. Éramos 4, comenzó Lily, su voz plana pero con un filo de amargura demasiado viejo para una niña de 12 años. Mi hermana mayor es Sara. Se casó antes de terminar la preparatoria. Ahora tiene hijos, un par, quizás más. No la vemos mucho. Luego está Mateo. Luego Daniel. Él era solo un año menor que Mateo. Y luego yo. Sofía contuvo el aliento. Podía imaginar a Mateo como un hermano mayor, protector y constante. Pero Daniel. Su nombre flotaba en el aire como un fantasma. Sara siempre ha sido un desastre, continuó Lily. Se casó con un tipo que bebe casi tanto como mi mamá. A veces pelean, a veces se reconcilian, a veces viene la policía. Una vez vino el DIF, casi le quitan a sus hijos. Se compuso justo el tiempo suficiente para conservarlos, pero nunca cambia de verdad. Así son las cosas con ella, tiró de un hilo de sus jeans y lo arrancó. Mateo se fue tan pronto como pudo. Fue a un Conalep en Monterrey, empezó a trabajar, trató de hacerse una vida. Volvía los fines de semana, nos traía comida o ropa. Siempre se preocupaba por Daniel y por mí.
Le gritaba a mi mamá. Intentaba que dejara de beber, pero nunca funcionaba. Ella solo esperaba a que él se fuera, y volvía a empezar. Sofía tragó saliva, tratando de mantener su expresión neutral, aunque el estómago se le revolvía. Daniel era diferente, susurró Lily. Él se quedó. Trató de mantener todo a flote, especialmente cuando Mateo no estaba. Me protegía, incluso de mi mamá. Y él creía, realmente creía que podía salvarla. Su voz se quebró. Sofía esperó, dejando que el silencio creara un espacio. Un invierno, hace un par de años, mi mamá estaba con un tipo, dijo Lily finalmente. Se llamaba Antonio. Era malo. Siempre borracho, siempre enojado. Una noche, la atacó con un cuchillo. Ni siquiera sé por qué estaban peleando. Algo estúpido, probablemente. Daniel se metió. Intentó interponerse entre ellos. Trató de detener a Antonio. Lo apuñalaron antes de que nadie pudiera hacer nada. Las palabras golpearon a Sofía como un puñetazo. Se cubrió la boca, horrorizada. Para cuando llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde, continuó Lily. Su voz apenas un susurro. Daniel se desangró en el piso de la sala. Mateo no estaba aquí ese fin de semana. No pudo volver por una tormenta de nieve. Dijo después que si él hubiera estado aquí, Daniel no habría muerto. Le gritó a mi mamá en el funeral. Le dijo que ella lo había matado. Y quizás lo hizo. Si no hubiera dejado que Antonio entrara en nuestras vidas, Daniel seguiría vivo. Sofía contuvo las lágrimas, con la garganta apretada. Casi podía verlo. La sala de estar abarrotada, los gritos, el destello de un cuchillo, Daniel desplomándose mientras su hermana pequeña observaba. Mateo nunca volvió después de eso, dijo Lily. No de verdad. Apareció una última vez para empacar sus cosas y para asegurarse de que yo tuviera lo que necesitaba. Me dio una tarjeta, me abrió una cuenta bancaria, me deposita dinero cuando puede, pero no vuelve a poner un pie en la casa. Le dijo a mi mamá que si traía a otro hombre, llamaría a la policía y lo haría encerrar. Y yo le creí. Todos lo hicieron. La gente de por aquí ya no se mete con Mateo, pero él sigue sin volver. Lily finalmente se giró para mirar a Sofía. Sus ojos estaban húmedos, pero duros, desafiando a Sofía a negar su historia. Por eso no bebe. Por eso nunca habla de nosotros. Odia el alcohol, odia lo que hace, la odia a ella. Y se culpa cada día por lo de Daniel. El pecho de Sofía le dolía. Quería abrazar a la niña, decirle que no fue culpa de Mateo, que nadie podría haber detenido una tormenta o cambiado esa noche. Pero ahora entendía por qué Mateo había construido muros tan gruesos alrededor de su pasado. Cada sorbo de licor, cada sombra de esa casa, traía el recuerdo de la sangre en el suelo y del hermano que no pudo salvar. Durante un largo rato, ninguna de las dos habló. El lago brillaba opacamente, el sol descendiendo, tiñendo el mundo de tonos grises. Sofía miraba el agua, tratando de absorber el peso de lo que acababa de escuchar. Pensó en el hombre que conocía, el hombre que reía suavemente cuando ella quemaba los hotcakes, que doblaba la ropa sin quejarse, que le besaba la mano al pasar como si fuera lo más natural del mundo, y ahora, debajo de todo eso, veía el duelo que llevaba como una segunda piel. No era vergüenza lo que lo mantenía en silencio, era dolor, un dolor tan profundo que no podía soportar nombrarlo. Sofía cerró los ojos, una sola lágrima deslizándose por su mejilla. Por primera vez, entendió completamente por qué Mateo nunca levantaba una copa, porque nunca se permitía relajarse cuando otros se perdían en la bebida. Para él, el alcohol no era una indulgencia casual, era la razón por la que su familia se había desmoronado, la razón por la que su hermano estaba bajo tierra, la razón por la que mantenía a Lily a distancia aunque la amaba ferozmente. Y para Sofía, la verdad era a la vez devastadora y clarificadora. El silencio que una vez la había inquietado ahora tenía un sentido desgarrador. El viaje de regreso a Monterrey se sintió más largo que el de ida, aunque la distancia era la misma. La carretera se extendía sin fin, pero la mente de Sofía estaba más pesada ahora, cargada con lo que había aprendido junto al lago. La voz de Lily resonaba en su cabeza, plana, objetiva, pero llena de heridas tan profundas que nunca sanarían por completo. 4 hermanos. Una madre consumida por la adicción,
un hermano enterrado demasiado joven, y Mateo atrapado en medio de todo, cargando una culpa que nunca fue suya. Sofía apretó el volante. Durante años se había preguntado sobre el silencio de Mateo, su negativa a hablar de su familia, su inflexible evasión del alcohol. Ahora lo entendía. Cada sorbo de whisky o cerveza no solo le recordaba el caos del que había escapado, lo arrastraba de vuelta a la noche en que perdió a Daniel. Su abstinencia no era solo disciplina, era supervivencia. El perfil de la ciudad apareció a la vista, los contornos familiares de Monterrey elevándose contra el cielo que se desvanecía. El pecho de Sofía dolía con emociones conflictivas. Amaba a Mateo más profundamente que nunca, sabiendo ahora la fuerza que le había costado construir una nueva vida, pero no podía ignorar a la niña que había dejado atrás. Lily, con sus feroces ojos verdes y su frágil coraje, seguía atrapada en esa casa en ruinas, todavía resistiendo el caos que ya le había robado demasiado. Cuando Sofía finalmente entró en la casa de sus padres esa noche, Patricia notó la sombra en los ojos de su hija de inmediato. La cena esperaba en la mesa. Pollo rostizado, papas, los olores reconfortantes de un hogar seguro y estable. Pero Sofía no podía saborear nada. Cariño, ¿qué pasa?, preguntó Patricia suavemente, tocándole la mano. Sofía dudó, luego negó con la cabeza. Nada que puedas arreglar, mamá. Solo. He estado pensando en la boda. Jorge levantó la vista de su plato, curioso. ¿Ya cambiaste de opinión sobre la fiesta grande? Su tono era ligero, pero con un toque de sorpresa. Sofía respiró hondo. Sí, no quiero la boda grande. No necesito los salones de banquetes, las limusinas ni las flores. Lo que quiero es simple, solo Mateo, yo y las personas que más importan. Y eso significa que Lily debe estar allí. La habitación se quedó en silencio. Patricia frunció el ceño, confundida. Lily es su hermana pequeña, explicó Sofía, con la voz temblando ligeramente. La conocí. Se merece algo mejor que la vida en la que está atrapada. Se merece ver a su hermano empezar de nuevo, saber que no ha sido olvidada. Jorge se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Sofía, ni siquiera conocemos a esta niña. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada, interrumpió Sofía, su tono firme. Miró a sus padres, sus rostros familiares marcados por la preocupación. Ustedes me lo han dado todo: estabilidad, seguridad, amor. Lily no tiene nada de eso. Si Mateo y yo vamos a empezar una nueva vida, quiero que ella sea parte de ella, no que se quede atrás. Patricia intercambió una mirada con Jorge, su expresión suavizándose. ¿Realmente te preocupas por ella? Sofía asintió, las lágrimas asomando a sus ojos. Es solo una niña, mamá. Ha tenido que crecer demasiado rápido. Mateo no lo admitirá, pero la ha mantenido a flote a distancia, y no puedo casarme con él pretendiendo que ella no existe. Nuestra boda debe ser sobre amor y familia, y ella es su familia. El silencio se prolongó por un momento. Luego, Patricia extendió la mano sobre la mesa, apretando la de Sofía. Si esto es lo que quieres, te apoyaremos, sin importar qué. Jorge suspiró, sacudiendo la cabeza lentamente, pero no había ira en sus ojos, solo resignación y un rastro de orgullo. Está bien, nada de boda grandiosa. Si traer a esta niña a tu vida te hace feliz, entonces, eso es lo que haremos. Un alivio inundó a Sofía. Por primera vez desde que había salido de Cadereyta, sintió una pizca de esperanza. El camino por delante sería complicado. El dolor de Mateo no desaparecería de la noche a la mañana, y el mundo de Lily no podía repararse con un solo gesto. Pero Sofía sabía una cosa con certeza. El amor no se trataba solo de compartir la alegría. Se trataba de cargar los pesos juntos, de negarse a dar la espalda a las personas que más te necesitaban. Esa noche, mientras yacía despierta en la habitación de su infancia, Sofía imaginó una boda no llena de candelabros brillantes o listas interminables de invitados, sino un pequeño círculo de personas que realmente importaban. Imaginó a Mateo a su lado, más firme que nunca, y a Lily, tímida pero presente, viendo a su hermano comenzar una vida donde las sombras de su pasado ya no los definían. Y por primera vez, Sofía sintió paz. No porque las preguntas hubieran desaparecido, sino porque finalmente conocía las respuestas.
Los días pasaron mientras la primavera se acercaba, y la conversación sobre la boda flotaba en el aire. Sofía se sentía inquieta, incapaz de mantener por más tiempo guardada la verdad que había descubierto. Cada vez que miraba a Mateo, sus manos firmes preparando café, su voz tranquila discutiendo su futuro, veía las sombras detrás de sus ojos. Llevaba las palabras de Lily dentro de ella como un secreto demasiado pesado para soportar. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en la mesa de la cocina, Sofía juntó las manos con fuerza y respiró hondo. Mateo dijo suavemente: «Necesito decirte algo». Él levantó la vista, distraído al principio, luego cansado cuando notó la tensión en su voz. «¿Qué pasa?», fui a Cadereyta. Sus palabras cayeron como piedras sobre la mesa entre ellos. Por un momento, no dijo nada. Luego, su rostro perdió el color, su boca se entreabrió en estado de shock. «¿Qué hiciste qué?». Su silla raspó el suelo mientras se echaba hacia atrás. «Sofía, ¿por qué? ¿Cómo pudiste?». Conocí a Lily. El nombre pareció congelarlo. Su mano tembló contra el borde de la mesa. «No debiste haber ido allí», susurró, su voz aguda por el pánico. «No sabes cómo es ese lugar. No sabes por lo que ha pasado. Lo que he estado tratando de mantenerte alejada. No se suponía que vieras nada de eso». Sofía extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozando su brazo. «Mateo, escúchame. Ahora lo sé. Vi la casa, vi a Carmen, y hablé con Lily. Es solo una niña, Mateo. Te necesita, y necesita saber que no la has olvidado». Él se apartó como si su toque quemara. Su respiración se aceleró, sus ojos oscuros y frenéticos. «No entiendes. Te he mantenido alejada de ese mundo por una razón. Es tóxico, destruye todo lo que toca. Me prometí a mí mismo que nunca te arrastraría a eso». Su voz se mantuvo firme, tranquila frente a la tormenta que crecía en él. «Entiendo más de lo que crees. Sé lo de Daniel. Lily me lo contó». Mateo se estremeció como si lo hubieran golpeado. Apretó la mandíbula y durante un largo momento la miró en silencio. Luego, lentamente, se hundió de nuevo en su silla, ocultando el rostro entre las manos. Sus hombros se sacudieron con el peso de los recuerdos que nunca había compartido. «Debí haber estado allí», dijo con voz ronca. «Si no me hubiera quedado en Monterrey ese fin de semana, si tan solo hubiera desafiado la tormenta. Daniel todavía estaría vivo. No habría tenido que luchar». Solo hizo una pausa. «Le fallé, Sofía. Le fallé a mi hermano». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «No fue tu culpa. No podrías haber detenido esa noche. Nadie podría. No le fallaste, Mateo. Tú también eras un niño. Has cargado con esta culpa durante años, pero no te pertenece». Él negó con la cabeza violentamente. «No sabes lo que es vivir con esa imagen en tu cabeza. La sangre, los gritos. Mi madre demasiado borracha para siquiera darse cuenta de lo que había pasado hasta que fue demasiado tarde. Me dije que nunca volvería, que lo cortaría para siempre. Es la única forma en que he sobrevivido». Sofía se inclinó más cerca, su mano descansando suavemente sobre sus puños cerrados. «Sobrevivir no es suficiente. Lily sigue allí. Te admira, te quiere. Y te guste o no, ahora es parte de nuestra vida. Cuando nos casemos, la quiero allí. No por lástima, no por obligación, sino porque es tu familia. Nuestra familia». Mateo levantó la vista, con los ojos enrojecidos y en carne viva. «¿De verdad lo dices?». «Lo digo en serio», susurró Sofía. «No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el futuro. Para ella, para nosotros, por la memoria de Daniel». «¿No crees que él querría eso?». Mateo tragó saliva, su cuerpo temblando como si cada palabra hubiera resquebrajado el muro que había construido. Finalmente, asintió, su voz apenas audible. Sí, él lo querría. El silencio se instaló, pero ya no estaba cargado de secretos. Por primera vez, Mateo permitió que su dolor fuera visto, y Sofía, firme e inquebrantable, lo sostuvo con él. En ese momento, la boda dejó de tratarse de fiestas o tradiciones. Se convirtió en redención, en construir una familia no definida por la fractura del pasado, sino por la elección de permanecer juntos en el presente. En una brillante mañana de sábado a finales de la primavera, Sofía y Mateo
Estaban de pie juntos en el juzgado civil de Monterrey. No había un gran pasillo, ni orquesta, ni opulentos arreglos florales. Solo la luz del sol que entraba a raudales por las altas ventanas, rebotando en los pisos pulidos, y el bajo murmullo de un empleado preparando sus documentos. Sofía llevaba un vestido color crema que le rozaba las rodillas, elegante en su simplicidad. Mateo estaba a su lado con un traje azul marino, su postura erguida, pero sus manos temblaban ligeramente. Cuando el juez les pidió que se tomaran de las manos, Sofía sintió la fuerza de su agarre, la silenciosa determinación que lo había sostenido a través de tanta oscuridad. La ceremonia fue breve, un puñado de palabras, votos susurrados, firmas trazadas sobre papel, y luego, todo terminó. Eran marido y mujer. Los padres de Sofía aplaudieron, Patricia secándose los ojos con un pañuelo. Jorge carraspeó, ocultando la emoción detrás de la formalidad. Dos de los amigos más cercanos de Mateo del trabajo ofrecieron cálidas felicitaciones. Pero el momento más profundo fue cuando Lili, vestida con un vestido floral prestado y sandalias que Sofía le había comprado unos días antes, se adelantó. Parecía pequeña, casi frágil, pero sus ojos brillaban de orgullo. «Te ves hermosa», le susurró a Sofía antes de lanzarse a los brazos de Mateo. Él se inclinó, abrazándola con fuerza, su rostro enterrado en su cabello. Por primera vez en años, se permitió creer que la familia no tenía por qué significar dolor. Después del juzgado, todos caminaron a una pequeña fonda a la vuelta de la esquina. No era lujosa, mesas de vinilo, taburetes cromados, el olor a tocino y café impregnando el aire, pero se sentía correcta. Llenaron una mesa de esquina con risas y platos de hot cakes, omelets y hamburguesas. La mejor amiga de Sofía tomó fotos con su teléfono, capturando momentos más genuinos que cualquier retrato posado. Mateo cortando un trozo de pastel con Lily sonriendo a su lado, Patricia mostrándole a la niña cómo revolver la crema en su café, Jorge reclinado con una rara sonrisa mientras veía a su hija brillar de felicidad. La mesera, curiosa por la pequeña reunión, finalmente se dio cuenta de que era una celebración de boda. Trajo una rebanada de pastel con felicidades escrito en jarabe de chocolate, negándose a cobrar por ella. Toda la mesa aplaudió mientras Sofía y Mateo compartían un bocado. No era champaña en copas de cristal, pero fue más dulce de lo que ninguno de los dos había imaginado. Cuando la comida terminó, Mateo se puso de pie y se aclaró la garganta, su voz entrecortada mientras se dirigía a la mesa. Sé que este no es el tipo de boda que la gente espera, pero para mí es más de lo que podría haber pedido. Durante años, pensé que no merecía esto. Paz, amor, una familia que cree en mí. Hoy demuestra que estaba equivocado. Y tener a Lily aquí, su voz se quebró. Tomó la mano de su hermana. Significa todo. Lily le devolvió el apretón, su barbilla temblando aunque mantuvo la cabeza en alto. Me alegro de que no te olvidaras de mí, susurró, lo suficientemente alto solo para que él y Sofía lo oyeran. Más tarde, mientras se retiraban los platos y se recogían los abrigos, Mateo apartó a Sofía. Sostenía un pequeño sobre con documentos cuidadosamente doblados. Ya hablé con un abogado, dijo, su voz baja pero firme. Quiero iniciar el proceso para convertirme en el tutor legal de Lily. El DIF tendrá que evaluar y habrá audiencias. Pero no quiero que se quede en esa casa más tiempo del necesario. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Le tocó la mejilla, sonriendo a través de la emoción que crecía en su pecho. Lo haremos juntos. Ahora es nuestra responsabilidad. Nuestra familia. Afuera, el sol de la tarde bañaba la calle con una luz dorada. Mateo, Sofía y Lily caminaban uno al lado del otro, la niña sosteniendo ambas manos como si temiera soltarlas. Durante años, Mateo solo había sentido culpa y pérdida al pensar en la familia. Ahora, con Sofía a un lado y Lily al otro, sentía algo completamente nuevo: esperanza. Después de la sencilla ceremonia y la pequeña celebración en la fonda, la vida comenzó a cambiar de maneras que Sofía solo se había atrevido a imaginar. Su departamento, antes silencioso y perfectamente ordenado, ahora albergaba los sonidos de una niña de 12 años adaptándose a un nuevo mundo. La risa de Lily resonaba por el pasillo cuando encontró un par de patines en una tienda de segunda mano a la que Sofía la había llevado.
Sus libros escolares se extendían por la mesa de la cocina por las tardes, sus notas garabateadas, mezclándose con los archivos de trabajo de Mateo y los planes de clase de Sofía. Al principio, Lily se movía con cautela por el departamento, como si temiera que la bienvenida se agotara. Pero cada día, Sofía y Mateo le recordaban que pertenecía allí. Cocinaban juntos, compartían historias en la cena y creaban nuevas rutinas. Sofía la ayudaba con la tarea mientras Mateo le enseñaba a lanzar un golpe adecuado en el gimnasio de boxeo local. Lentamente, la mirada atormentada en los ojos de Lily comenzó a suavizarse. Por supuesto, nada en la transición fue simple. En cuestión de semanas, Mateo estaba al teléfono con abogados y trabajadores sociales, iniciando el proceso que lo convertiría en el tutor legal de Lily. El DIF programó visitas domiciliarias, revisando su departamento por seguridad, sus finanzas y entrevistando tanto a Mateo como a Sofía. El tribunal exigió verificaciones de antecedentes, cartas de recomendación, pruebas de empleo estable. Fue agotador, pero Mateo nunca se quejó. Una tarde, después de otra larga llamada con su abogado, Mateo se hundió en el sofá, pasándose una mano por la cara. Siento que me están midiendo cada centímetro, esperando que falle. Sofía se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. No están esperando que falles. Solo quieren asegurarse de que Lily esté a salvo. Y lo está. Ya has estado cuidando de ella en todo lo que importa. Sus palabras resultaron ser ciertas. En la primera audiencia, el juez revisó el caso, destacando el historial limpio de Mateo, su trabajo estable y el fuerte sistema de apoyo que le brindaban Sofía y su familia. Carmen no impugnó la petición. De hecho, ni siquiera se presentó. Para finales del verano, Mateo recibió la tutela completa de Lily. El día que salieron del juzgado, Lily aferraba los papeles oficiales en sus manos como un escudo contra todo lo que había soportado. Mateo se arrodilló, con la voz quebrada. Ahora estás con nosotros. Para siempre. Nadie puede quitarnos eso. Sofía contuvo las lágrimas mientras Lily enterraba el rostro en el pecho de su hermano. En ese momento, la familia Herrera comenzó a sanar, no olvidando el pasado, sino eligiendo un futuro diferente. Meses después, en una mañana gris de noviembre, Mateo sugirió algo que había evitado durante años. Quiero llevarlas a ver a Daniel, su tono era firme, aunque sus manos se retorcían nerviosamente. Así que conducieron de regreso hacia Cadereyta, el aire fresco con el mordisco del invierno temprano. El cementerio se encontraba en una colina baja a las afueras del pueblo, silencioso e inmóvil. Hojas marrones y quebradizas se aferraban obstinadamente a las ramas desnudas. Mateo llevaba un ramo de crisantemos blancos, sus pasos pesados mientras guiaba el camino hacia una modesta lápida tallada con el nombre de su hermano, Daniel Herrera, amado, hijo y hermano. Durante un largo momento no pudo hablar. Se arrodilló frente a la tumba, sus hombros temblando. Lo siento, susurró, su voz quebrándose bajo el peso de los años. Debí haber estado aquí. Debí haberte protegido. Las lágrimas corrían por su rostro. Presionó su mano contra la piedra fría, su aliento visible en el aire helado. Sofía se arrodilló a su lado, rodeándolo con sus brazos. Lily se mantuvo cerca, silenciosa pero firme, su pequeña mano descansando en el hombro de su hermano. No le fallaste, murmuró Sofía. Has llevado esa culpa durante demasiado tiempo. Daniel no querría que vivieras así. Querría que siguieras adelante, que protegieras a Lily, que vivieras la vida que ambos soñaban. Mateo cerró los ojos, dejando que las palabras se asentaran. Durante años, había llevado el momento de la muerte de su hermano como una cadena alrededor de su cuello. Pero aquí, con su esposa y su hermana a su lado, sintió que el peso comenzaba a levantarse. El duelo seguía allí, siempre estaría, pero por primera vez ya no lo definía. Mientras se levantaban, comenzaron a caer copos de nieve, suaves, delicados, los primeros de la temporada. El cementerio se volvió silencioso, cubierto por una calma que se sentía casi sagrada. Sofía deslizó su mano en la de Mateo, mientras Lily sostenía la otra. Juntos, se pararon frente a la tumba de Daniel, una familia reconstruida desde la pérdida. Mateo respiró hondo, el aire frío agudizando sus pulmones, y lo soltó lentamente.
Me perdono, susurró. No fue dramático, no fue una proclamación gritada al viento, pero fue real. Y fue suficiente. Los tres caminaron de regreso al coche mientras la nieve se arremolinaba suavemente a su alrededor, cubriendo el suelo con un fino velo blanco. Era el comienzo del invierno, pero también, para ellos, el comienzo de algo más. Una nueva vida definida no por lo que habían perdido, sino por lo que habían elegido construir juntos. Para Sofía, ese momento transmitió un mensaje que nunca olvidaría. El amor y la compasión no podían borrar la tragedia, pero podían transformarla. Podían tomar el dolor más agudo y suavizarlo, convirtiendo las heridas en cicatrices que ya no sangraban, sino que contaban una historia de supervivencia. Y para Mateo, el mensaje fue aún más simple. La familia no era el caos en el que había nacido, eran las personas que estaban a su lado ahora. Sofía, firme e inquebrantable, y Lily, feroz e irrompible. Juntos, eran la prueba de que incluso las heridas más profundas podían sanar. Mientras la nieve caía más densa, cubriendo la tierra en silencio, Sofía supo la verdad. El amor y el perdón eran más fuertes que el duelo. Y en esa verdad, la familia Herrera encontró la paz al fin. ¿Crees que Sofía hizo bien en ir a buscar la verdad por su cuenta? ¿O debió esperar a que Mateo estuviera listo para contársela? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte.